que llamamos de procedimiento de soldadura. Entonces es muy importante ese documento, y ayer habíamos visto que en el fondo hay dos formas de obtener un procedimiento de soldadura. Una de ellas es desarrollando uno propio, en la propia empresa. Sale relativamente más caro y es más laborioso, ¿no? Lleva su tiempo porque hay que hacer ensayos mecánicos. A veces también los ensayos mecánicos no dan positivos, o sea, son rechazados, y hay que volver, ¿no?, a rediseñar el proceso de soldadura con nuevas variables esenciales hasta que dé resultado. Y lo más seguro y más barato, aunque no hay para todo tipo de materiales, es entonces comprarse un procedimiento estándar de la AWS, ¿no? Es muy barato y, digamos, su implementación es garantizada, ¿no? Son procedimientos de soldadura muy sólidos, bastante probados, ¿no?, durante tantos años. Bueno, después entonces habíamos dado la vuelta a la página y habíamos comenzado a hablar del último tema que nos corresponde cuando hablamos de flexión, ¿no? Ensayo de flexión, que en materiales dúctiles se convierte en ensayo de doblado, y un tema que era importante de ser analizado era de que un criterio de diseño en órganos de máquinas muy importante es la rigidez. Y cuando estamos diseñando flechas, ¿no?, lo que llamamos también de ejes, y cuando transmiten torque, lo llamamos de árboles, estos árboles, estas flechas, estos ejes, necesitan ser bastante rígidos para poder cubrir las necesidades de nuestros proyectos. Y por ese motivo teníamos la necesidad, ¿no?, de analizar las deflexiones o lo que llamamos también de flecha, cuando estos ejes, que genéricamente son vigas en el fondo, están soportando cargas transversales, ¿no? Están siendo solicitadas por cargas transversales. Estas cargas transversales van a generar entonces esa deflexión, esa deformación, ¿no?, transversal en nuestra pieza, que ayer comentábamos que en función, ¿no?, de qué tipo de órgano de máquina esté, ¿no?, montado o sustentado por nuestro eje que está siendo diseñado, vamos a tener menor o mayor tolerancia. Si tenemos elementos de transmisión a través de correas flexibles, les comentaba que las tolerancias son bastante amplias, porque cualquier pequeño, ¿no?, cualquier pequeña deflexión de unas cuantas décimas de milímetro van a ser imperceptibles para este órgano de máquina que son las correas flexibles, que van a absorber ese problema sin ninguna consecuencia, ¿no?, al buen funcionamiento del sistema y a una bajada de su eficiencia, ¿no?, la transmisión. Eso es lo que cuidamos mucho, porque la energía que transmitimos a través de los sistemas de transmisión es cara y no queremos perderla, no queremos que los rendimientos sean bastante elevados. Bueno, pero si se trata de engranajes, en función de qué tipo de engranajes sean, sabemos entonces que estos sistemas tienen menor tolerancia a deflexiones, ¿no?, muy grandes. Las deflexiones tienen que ser bastante controladas cuando tenemos la necesidad, ¿no?, de transmitir el movimiento a través de estos engranajes. Y ni qué decir si los engranajes son helicoidales. Estos engranajes helicoidales son muy sensibles, ¿no?, a cualquier pequeño desalineamiento, cualquier cambio, ¿no?, del lugar donde debería ser el contacto, que sería el diámetro primitivo, y garantizando, ¿no?, el perfil envolvente, que el contacto sea un solo punto. Bueno, pero entonces nuestra necesidad está clara en ingeniería, que nosotros necesitamos analizar, ¿no?, estas flechas que son generadas por la transmisión de esfuerzos a través de los órganos de máquinas que están siendo montados, ¿no?, en nuestros ejes, ¿no?, en nuestras vigas. Bien, y una manera analítica, ¿no?, que ahora vamos a analizar sería entonces el método de la doble integración, cuando nosotros tenemos que en un eje, en una flecha cualquiera, la deflexión va a ser entonces, ¿no?, calculada a través de esta ecuación que es desarrollada por métodos elásticos, ¿no?, por la elasticidad. Esta ecuación me dice que la doble integral de la flecha, ¿no?, si nosotros tenemos un sistema de referencia, o damos un sistema de referencia, ¿no?, nuestro sistema, ¿no?, que sería nuestra dirección X, y digamos esta nuestra dirección de las flechas,
¿no? Y las cargas estarían, ¿no?, en esta dirección, ¿no?, y donde se estaría generando las flechas. Entonces, ¿no?, la segunda derivada de la flecha, en función de esta distancia que está acompañando, ¿no?, el eje de simetría del eje, entonces va a ser igual al momento flector actuante en el lugar de análisis, reducido por EI, ¿no? Ese sería el momento, perdón, el módulo de elasticidad del material, y sería el momento de inercia de la sección transversal de la viga, ¿verdad? Es entonces una ecuación bastante simple. Pero hay que resolverla caso por caso. Entonces vamos a hacer un caso solamente, ¿no?, para ilustrar, ¿no?, cómo podemos aplicar el método. Un caso muy simple. Por ejemplo, podemos, ¿no?, pensar en una viga muy simple, ¿no?, que estaría empotrada en un extremo, y en esta viga se estaría aplicando una fuerza en su extremo, ¿no? Estaría siendo aplicada una fuerza F transversal a la viga, y supongamos entonces que nuestra viga tiene una longitud F. Desde el empotramiento hasta su extremo, ¿no? Bueno, entonces, nuestra ecuación nos dice que la segunda derivada de la flecha que estaría siendo generada por esta fuerza aplicada sobre la viga, en función, ¿no?, del eje de simetría, de la posición en la cual estamos analizando, ¿no?, el eje de simetría, va a ser igual al momento flector reducido por el módulo de elasticidad y multiplicado por el momento de inercia de la sección transversal, ¿verdad? Entonces, esta ecuación sería la básica que tendremos que aplicar a este caso específico, ¿no?, de esta viga. Bueno, si nosotros levantamos el diagrama del momento flector, ¿verdad? Entonces, es un diagrama de momento flector bastante simple, donde en este punto tendríamos el momento flector máximo, ¿no?, que sería entonces F por L, ¿no?, que sería el brazo de palanca de la aplicación de la fuerza. Si derivamos una vez el diagrama de momento flector, tenemos el diagrama de esfuerzo cortante. Este diagrama de esfuerzo cortante va a ser una línea horizontal, ¿no? Una línea inclinada la derivamos, disminuimos 1 grado, tendríamos entonces una línea horizontal. Este sería mi diagrama de momento flector, y este sería mi diagrama de esfuerzo cortante, ¿verdad? Entonces, ahí tendría los esfuerzos. Bueno, podríamos montar un sistema de referencia. Voy a poner con otro colorcito para que se destaque. Esta va a ser nuestra, por ejemplo, ¿no?, podríamos poner, para que se facilite, ¿no?, nuestro sistema, podríamos poner nuestro sistema de referencia aquí, de tal manera que esta sea nuestra dirección de las flechas, y esta sería, ¿no?, nuestra dirección X. De esta manera nosotros podemos decir, ¿no?, que el momento flector, miren, en este punto es 0, cuando X vale 0, ¿verdad? Estamos aquí. Cuando X vale 0, el momento flector vale 0, ¿no? Pero cuando X vale L, estamos aquí, ¿no? El momento flector es F igual a L. Entonces podemos escribir la ecuación de este momento flector conociendo, ¿no?, simplemente X por F, ¿verdad? Una línea recta, ¿cierto? A medida que nos vamos alejando de nuestro punto de referencia, va incrementándose linealmente nuestro momento flector con la aplicación de la fuerza F. Bueno, entonces ahora simplemente, ¿no?, vamos a escribir, voy a cambiar de color otra vez, ¿no?, para que podamos apreciar mejor. Vamos a escribir entonces nuestra ecuación, ¿no?, para poder aplicar este caso específico, como siendo, ¿no?, la derivada de D y E sobre dx va a ser igual entonces a m
por dx, perdón, aquí me comí un cuadrado, ¿no? Entonces voy a pasar un dx al otro lado, reducido por e. Si yo integro ambos lados, no cambio nada de mi igualdad, ¿no? Entonces me va a quedar la primera integral, conociendo dy sobre dx, igual entonces a la integral del momento. El momento, ¿cuánto vale? Vale f por x, ¿no? Vale f por x, por dx, reducidos entre e y. Si integro esto, entonces miren, la fuerza es constante. Si es un material constante en mi viga, el momento, perdón, el módulo de elasticidad de ese material también es constante. Y si la sección es constante de mi viga, también, ¿no? El momento de inercia es constante. Entonces, estas tres cosas puedo sacar de mi integral, ¿no? Y puedo integrar entonces x de x, ¿no? La integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿no? Y escribo entonces las constantes que había sacado fuera de mi integral, ¿verdad? Entonces, la primera integral de y sobre dx va a ser igual a f por x cuadrado sobre 2e. Bueno, hay un pequeño detalle, ¿no? Esta nuestra integral es una integral no definida. Entonces, vamos a tener que considerar que hay una constante aquí que se va entonces a acoplar a esta ecuación, ¿no? Una constante que cuando la derivo se va a anular. Entonces, tengo que considerar esa constante. Bueno, entonces, para poder solucionar, ¿no? Esta ecuación que me lleve a calcular la flecha, voy a integrar entonces una vez más aquí, ¿verdad? Este dx lo voy a pasar entonces a este lado, y la integral de dy va a ser simplemente y. Y me quedaría entonces a este otro lado la integral de f sobre 12i, que multiplica, ¿no? A x cuadrado por dx más c1 dx también, ¿no? No importaría eso, que igual no es una constante. Bueno, entonces tendría que integrar esta ecuación, ¿no? Bueno, ¿cuánto es la integral de x cuadrado de x? Entonces va a ser x cubo sobre 3, ¿no? Entonces me va a quedar, voy a hacer la siguiente página, que mi flecha, en el fondo va a ser entonces x cubo sobre 3 por 2, 6, ¿no? Sobre 6 y multiplicado por f, ¿no? Más c1x, la integral de dx, ¿no? Es, perdón, aquí, ¿no? Cuando pase este dx a este lado, va a multiplicar a este miembro y este miembro, entonces me va a quedar c1x y voy a integrar todo eso. Entonces me quedaría c1x, ¿cierto? Más una constante 2 que va a aparecer ahí. Bueno, voy a dar una miradita a ver si está bien. Entonces, integral de x cuadrado de x es x cubo sobre 3, 3 por 2 es 6, y me quedaría entonces f e i, ¿no? Entonces estaría correcto, ¿verdad? Bueno, pero como yo quiero llegar a una ecuación que me permita realmente calcular la flecha, necesito determinar de alguna manera estas constantes para este caso particular que tengo. Entonces voy a buscar las condiciones de contorno que me permiten, ¿no?, hacer esta determinación de una manera relativamente fácil. Por ejemplo, miren, si yo analizo un poquito la línea elástica de mi viga no deformada tiene entonces este comportamiento. Por algún motivo se me tuerce el celular. Bueno, entonces tiene este comportamiento la línea elástica con aplicación de la fuerza, ¿no? Vamos a hacer con color violeta. Entonces mi viga trata de tener este tipo de deflexión.
Entonces, miren, ¿no? Si yo trazo una tangente aquí, la tangente va a ser horizontal, ¿no? O sea, la tangente de 0 grados es 0. Entonces, esta primera derivada de y sobre dx es la tangente, ¿no? Esta línea elástica, ¿verdad? Entonces, si esto va a ser igual a 0, ¿dónde? Si he puesto mi origen aquí, para allá está mi x, y para aquí está mi y. Miren, cuando x vale L, ¿no? Que se me fue al otro lado, cuando x vale L, ¿cierto? Entonces, dy sobre dx es igual a 0. Entonces, todo es válido cuando x es igual a R. Entonces, puedo aprovechar, ¿no? Este análisis elástico de las condiciones de contorno para deducir el valor de C1, ¿no? Con esta primera integral. Esta primera integral que hemos visto, ¿no? De que de y sobre dx es igual a f por x al cuadrado sobre 2i, ¿no? Entonces vamos a reescribir esta primera integral, ¿no? Que va a ser igual a 0, en el fondo es igual a f medios reducidos por i por x al cuadrado, ¿no? Más c1. Era eso, vamos a ver, era fx cuadrado sobre 12i más c1, ¿verdad? La primera integral. Y esto es igual a 0. Entonces de aquí puedo sacar el valor de c1, sabiendo que x vale L medios, o perdón, vale L, ¿no? Entonces me va a quedar que C1 va a ser igual, ¿no? Entonces esto va a pasar a otro número con negativo, va a ser menos F sobre 12i por L cuadrado. ¿No? Ese es el valor de la constante 1. Bueno, ¿y cómo puedo determinar la constante 2? Miren, podemos aprovechar también de que si este punto de la viga está empotrado, cuando x vale L, la flecha en este lugar va a ser 0. Entonces conocemos, ¿no? Que cuando x es igual a L, vamos a tener que y es igual a 0. Entonces con este valor, conociendo C1, podemos determinar C2, ¿no? Entonces vamos a escribir esta ecuacióncita aquí, sustituyendo sus valores, ¿no? Entonces y va a ser igual a 0 cuando f por L al cubo sobre 6i más C1, que en el fondo es menos, ¿no? Entonces, menos f L cuadrado, pero por x, ¿no? L cuadrado por x que vale L va a ser L cubo sobre 2 más C2, ¿no? Entonces sería el valor de mi constante C2. Si yo despejo entonces de esta ecuación C2, tendría el valor de C2, ¿no? Entonces podemos, para hacer la suma de estas fracciones, podemos, ¿no? Por ejemplo, multiplicar, ¿no? Esta fracción por 3 y dividir por 3. Lo multiplicamos por 3, dividimos por 3, entonces va a ser 3 por 2, 6. Y entonces puedo directamente, ¿no? Sumar estas fracciones, ¿no? 3 menos 2 me va a dar 3 menos 1, ¿no? Me va a dar entonces 2. 2 entre 6 me va a dar un tercio, ¿verdad? Entonces C2 va a ser igual entonces a FL cubo sobre era 3, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese sería el valor de mi C2. Entonces podemos reescribir, ¿no? Nuestra ecuación si fuera necesario, ya conociendo los valores de C1 y C2 que hemos determinado en este momento, ¿no? Entonces me va a quedar todo esto conociendo en cualquier punto, ¿no? Y la flecha va a valer entonces F sobre 2i
por X cuadrado más C1, ¿no? Perdón, que era más bien negativo, ¿no? Menos, entonces, C1, que valía ¿cuánto? C1 valía F L cuadrado sobre 2EI, F L cuadrado sobre 2EI por X, y más C2, ¿no? C2, ¿cuánto determinamos? C2 hemos determinado entonces igual a FL cubo sobre 3EI. FL cubo sobre 3EI. Entonces, esta sería mi ecuación, perdón, aquí creo que es 6, ¿no? No es 3, sino es 6 aquí. Entonces tendríamos la ecuación para poder calcular la flecha en cualquier punto, ¿no? Que sea necesario en nuestro sistema, ¿no? Entonces, el método de la doble integración es moroso y como les comentaba el día de ayer, entonces no es práctico ya en ingeniería, ¿no? Solamente por fines académicos yo tengo la necesidad de comentar, ¿no? Algún método analítico que nos permita calcular la flecha, ¿verdad? Entonces, estos métodos analíticos, normalmente de ingeniería, no serían viables de ser aplicados por el tiempo que nos llevan y porque adicionalmente no existen los otros dos métodos que son mucho más rápidos y nos van a llevar entonces a ahorrar bastante tiempo. Uno de esos métodos habíamos mencionado que era que podemos, ¿no? En el fondo, utilizar, ¿no? Estas tablas que están en los libros de diseño, en las cuales, ¿no? En una viga, ¿no? Una viga simple, ¿no? Con una carga, dos cargas, lo máximo, nos va a dar entonces un formulario que nos permite calcular la flecha y algunas veces también la distorsión angular, ¿no? Que existiría en los extremos de la viga. Y también algo importante, ¿no? Que sería el lugar donde vamos a tener entonces la flecha máxima. La flecha máxima es un parámetro que es bastante frecuente, ¿no? La necesidad de encontrar. Por ejemplo, ¿no? Si en nuestra viga aquí estaría montado un engranaje, una polea, pues nos va a interesar, ¿no? Especialmente en este lugar, cuánto sería el valor de la flecha máxima, ¿no? Según nuestro sistemita que hemos puesto, nuestra flecha máxima sería, entonces, para nosotros importante de analizar cuando X es igual a L, ¿no? Cuánto de X es igual a L, perdón, cuando X es igual a 0. Entonces me va a quedar FL cubo sobre 3EI, ¿no? Porque estaría aquí, ¿verdad? FL cubo sobre 3EI, la flecha máxima. Miren aquí, voy a volver aquí a la ecuacióncita, ¿no? Que hemos determinado. Entonces, como nosotros pusimos nuestro sistema de referencia en este extremo, a partir de aquí estábamos contando, ¿no? Lo que era, y se me salió del foco. No me acuerdo cuál de estas era. Esta está ahí. Entonces, a partir de aquí estábamos, ¿no? Contando nuestro valor, ¿no? De la dirección X. Entonces, en nuestra flecha máxima, nuestra viga va a deflexionar así, ¿no? Este es el lugar de nuestro Y máximo, nuestra flecha máxima. Entonces, esta flecha máxima ocurre cuando X es igual a 0. ¿No? Cuando X es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si sustituimos X igual a 0, este miembro se anula, este miembro se anula, y nos quedaría entonces FL cubo sobre 3EI, ¿no? Nuestra constante C2, que corresponde, ¿no? A lo que hemos determinado aquí, ¿no? Lo que se ha determinado en esta tablita, ¿no? FL cubo sobre 3EI, ¿verdad? Entonces, estaría correcta, ¿no? La aplicación de este método que hemos hecho. Pero pensando en el tema, como les digo, estar integrando a cada rato no sería viable, ¿no?
en ingeniería, ¿no? Entonces, vamos a tener que recurrir o a este método tabular o al método más importante, que sería entonces usar un paquete de computación, ¿no? Basado en modelado numérico, que comentábamos el día de ayer, que lo más importante es el modelado por elementos finitos. No es necesario saber de elementos finitos si no usamos como una caja negra los paquetes estos. Simplemente tenemos, ¿no?, que programar o informar al programa la geometría, las cargas, las restricciones, ¿no? Y el programa se va a encargar de calcularnos todo lo que sea necesario, ¿no? No solamente en flechas, sino también en tensiones. Bueno, entonces es muy fácil, ¿no? La solución y el análisis de las flechas, en el fondo, de manera analítica. Bien, hay un problema adicional que se presenta, y es que, miren, normalmente en estos gráficos, ¿no?, y formularios que tenemos, ¿no?, para hacer el cálculo de nuestras flechas, normalmente, miren, no tenemos sistemas un poquito más complejos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo necesitaría analizar la flecha de un sistema que está, por ejemplo, ¿no?, apoyado en dos rodamientos, ¿no? Va a estar simplemente apoyado en ese caso, y está soportando cargas en varias direcciones. Por lo menos, miren, aquí tengo, ¿no?, una fuerza en la dirección Y y una fuerza en la dirección Z, ¿no? Si esta es mi dirección X, y hago entonces este sistema de referencia, ¿no?, por ejemplo, X, Y, Z. Entonces, ¿no?, ¿qué pasaría si yo necesito analizar la flecha en un caso como este? Entonces, miren, lo que nosotros hacemos es descomponer en dos solicitaciones independientes o más, ¿no?, si es necesario, a nuestro eje, de tal manera que podamos aplicar un caso conocido, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros visualizamos, voy a poner esto al lado izquierdo de la pantalla, y esto al lado derecho. Por otro lado. Ahí está. Entonces, si nosotros no queremos, uy, no sé por qué, no quiero, bueno, me voy a sobreponer así nomás. Entonces, si nosotros queremos, ¿no?, ver un caso que podamos usar para resolver este sistema, que no sea el modelado numérico, digamos, no estamos con computadora disponible, ¿no? Estos paquetes de elementos finitos son un poquito pesados, se requiere, ¿no?, una computadora relativamente buena para hacer procesamiento numérico, ¿no?, arriba del i5. Entonces, miren, yo puedo entonces basarme en este caso y aplicar el teorema de la superposición de efectos. ¿Qué me dice ese teorema? Ese teorema me dice, como vamos a ver aquí, de que si yo tengo un caso como este, ¿no?, una viga, por ejemplo, solicitada por dos fuerzas diferentes, a cualquier distancia, ¿no?, que estarían estas fuerzas de la viga, a sus extremos, yo puedo descomponer el efecto que van a hacer independientemente las dos fuerzas, este caso más este caso, y el resultado, según la teoría, ¿no?, de la superposición de efectos, va a ser el mismo en el caso de las flechas, ¿no? La flecha sería la misma, ¿no?, si yo sumo este efecto con este efecto, ¿no? Entonces voy a dividir para gobernar, en otras palabras, ¿no? Entonces, para resolver este pequeño ejemplo que les había dado, se puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces podemos dividir este problema en dos problemas, ¿no? Uno de ellos sería calcular la flecha para el caso de esta viga
solicitada con esta fuerza Y, en la dirección Y sumar el efecto de esta viga, de la misma viga, pero con el efecto de solicitación, ¿no? En la dirección de la fuerza Z que quería analizar. Sumo estos efectos y en el fondo lo que me dice el teorema de la superposición de efectos es que yo tendría un resultado equivalente, ¿no? Al anterior, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede, ¿no? Resolver sistemas más complejos, ¿no? Problemas más complejos, utilizando, ¿no? Estos casos simples que siempre los voy a poder obtener en la bibliografía especializada, ¿no? Estos casos simples de vigas, ¿no? Entonces siempre van a estar disponibles en la bibliografía especializada. Puedo aprovechar ese teorema, ¿no? Para resolver mis necesidades, ¿no? De análisis y de diseño. Bueno, con esto nosotros habríamos terminado, ¿no? En la parte teórica de flexión. Entonces, ¿no? Para que pueda estar un poquito más claro, especialmente este cálculo, ¿no? A través de la superposición de efectos, vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿no? Para que vean que es laborioso, pero no es difícil en el fondo la metodología, ¿ya? Vamos entonces a suponer que queremos saber la flecha. Queremos saber la flecha, ¿no? De esta viga. Y le vamos a dar simplemente todos los valores, ¿ya? Entonces vamos a suponer que FY, digamos, es, qué sé yo, ¿no? Unos 200 kilogramos fuerza. FZ es unos 150 kilogramos fuerza. Esta distancia entre apoyos, ¿no? Esta luz, digamos que sea unos 500 milímetros. Y esta distancia, ¿no? Que sea 150 milímetros. Y esta que sea 200 milímetros, ¿no? Hasta el extremo. Y nosotros queremos, ¿no? Calcular la flecha justo en el medio. O sea, queremos saber cuánto vale la flecha cuando estamos en la mitad de la viga, ¿no? En el medio. ¿No? Vamos a ver entonces en ese lugarcito cuando, entonces, si esta es nuestra dirección X y esto es nuestro origen, cuando X vale, entonces, si es 500 la longitud, cuando vale 250, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dividir en dos casos, ¿no? Nuestro problema. Pero para poder resolver, voy a mostrarles una vez más, entonces, que podemos, ¿no? Usar nuestro formulario utilizando las ecuaciones de este caso, ¿no? En este caso, entonces, tenemos el análisis de una viga que está, entonces, soportando una fuerza transversal a cualquier distancia A de uno de los extremos, ¿no? Del lado izquierdo, en este caso. Entonces, para calcular en cualquier punto, ¿no? La flecha, entonces tendría, ¿no? Estas dos ecuaciones, ¿no? Si es que, digamos, el punto de análisis está más allá de A, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar tendríamos que aplicar este caso, ¿no? Este caso de aquí. ¿Verdad? Tenemos que aplicar este caso de cualquier manera. Bueno, entonces, vamos allá, ¿no? Con calma, voy a escribir voy a llevar a un otro lugar esta ecuación, ¿no? Para que podamos tenerla disponible. Y entonces vamos a aprovechar nada más, entonces, para hacer nuestro análisis. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, primero analizaríamos este caso, ¿no? En el cual tenemos la viga con la longitud de 500 milímetros, una carga, ¿no?
que está aplicada a 150 de este apoyo, y esta carga es igual a 200 kilogramos fuerza. ¿Cierto? Entonces, la ecuación que me da la flecha es Y igual a la carga por la distancia B dividido entre 6 e I, y dividido entre L. L sería la longitud total, ¿no? Y esto que multiplica, y en mi formulario no se ve bien, está medio borroso. Es X cubo, que multiplica entonces, ¿no? A X cubo menos L al cuadrado menos B al cuadrado por X. No voy a poder escribir en ese lugarcito, voy a poner aquí por X. Bueno, no me acepta escribir ahí, ¿no? Entonces, por X. Por X. Bueno, la ecuación es un poquito larga, pero es bastante simple, ¿no? Según la ecuación, esto sería A y esto sería B. Bueno, entonces, como en nuestro caso, ¿no? Puede ser analizado por ambos lados, simplemente tendríamos que cambiar, en vez de A, tendríamos que poner B nada más, ¿no? Esa sería la única diferencia. Ya vamos a considerar entonces que estamos contando nuestra simetría a partir de este punto, de aquí, ¿no? Entonces, lo que es A para nosotros sería B, ¿no? Entonces, nuestra flecha en el punto L medios va a ser, ¿no? 250, va a ser la fuerza, ¿no? La fuerza es 200 por esta distancia A, que sería 150, dividido, ¿no? Entre 6 por el momento de inercia, por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia de la sección, por la longitud, que es 500, ¿no? Que esto multiplica entonces a X al cubo, si hemos movido, ¿no? El sistema de referencia a este punto, entonces X sería, ¿no? 500 menos 200, menos 150, 350 al cubo, menos la longitud, que es 500 al cuadrado, menos 150 al cuadrado, por X, que sería 350. Ese sería el valor de Y en L medios, ¿no? Para esta fuerza en la dirección Y, ¿no? En la dirección de la flecha, en la dirección Y. Y en el fondo es la misma ecuación, esta misma ecuación, para el otro caso, ¿no? Para este caso, de poder analizar entonces, hacia el otro lado, ¿no? De poder analizar entonces con esta fuerza Fy. ¿Ok? Solamente que en este caso la fuerza vale 150 y nuestras distancias son 200 y 300, ¿no? Nada más, esa sería la diferencia. Entonces podemos reescribir aquí, ¿no? En este caso, para, esta era la flecha, ¿no? Esta era la flecha en la dirección Y. Bueno, está ahí como Y, ¿no? Y ahora entonces hacemos para la dirección Z. Entonces nos va a quedar, ¿no? Que la fuerza es 150 por 200 dividido entre 6 e I por la longitud 500 por, ¿no? La distancia hasta la aplicación de la fuerza es, otro lado, es entonces 300, ¿no? 200 sería, menos 500 sería 300 al cubo, menos 500 al cuadrado, menos 200 al cuadrado, por 300.
Esta sería entonces el desplazamiento de flexión en la dirección Z debido a la fuerza Z, ¿no? Esta fuerza en la dirección Z. Bueno, pero si yo quiero saber la deflexión total, vamos a anotar así, ¿no? Como deflexión, ¿no? En L medios. Entonces, ¿no? Tengo que ver, miren que los desplazamientos son vectores. Entonces, si yo voy a sumar el módulo de dos vectores que son normales, voy a aplicar simplemente Pitágoras, ¿no? Entonces, la resultante va a ser la flecha en la dirección y al cuadrado, más la flecha en la dirección z al cuadrado, y saco raíz cuadrada de esta, ¿no? Entonces, sería la flecha justamente en el medio, ¿no? De la viga que habíamos entonces usado como ejemplo, ¿no? No era esta, sino la del otro lado. Entonces, hemos simplemente aplicado dos veces, ¿no? El formulario que teníamos, una para la aplicación de esta fuerza y otra para la aplicación de esta fuerza. Y hemos calculado la flecha justamente en F medio, ¿verdad? Entonces el resto sería un poquito de álgebra nada más, ¿no? Para poder hacer la resolución. Entonces la metodología es bien simple y facilita mucho entonces tener estas ecuaciones, ¿no? Que nos permiten hacer este análisis. Bueno, antes de entonces pasar a otro tema, me gustaría saber si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Alguna consulta o alguna duda? Bueno, entonces, casos complejos o modelado numérico, y si no hay computadora disponible y software, hacemos entonces la superposición de efectos, ¿no? De esa manera entonces podemos solucionar cualquier necesidad. Bien, vamos a quedar ahí entonces, y con este tema habíamos concluido, ¿no? Todo lo que es análisis de esfuerzos de flexión, tanto en materiales dúctiles como en materiales frágiles, ¿no? Ensayos y también la revisión teórica que era necesaria. Entonces, antes de despedirnos, una vez más la pregunta de rigor, ¿no? Si es que existe alguna duda, alguna consulta, sería ahora el momento de realizar. Bueno, pues muchachos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.